ministro está mintiendo al pueblo de Bolivia, el ministro de Economía, porque en realidad este proyecto de ley que quieren aprobarlo esta semana tiene 2 artículos que son los que realmente les interesa, y se los leo porque son cortos. Uno, el artículo del objeto, que dice: la presente ley tiene por objeto autorizar al Banco Central de Bolivia la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las reservas internacionales, y esta es la parte importante, y efectuar operaciones financieras con las reservas internacionales en oro en los mercados internacionales. Y el artículo 9, que aclara más todavía este artículo 1, donde dice que el Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas. O sea, una de las formas de convertirlas en divisas, entre otras, es la venta, a fin de optimizar la liquidez y o el rendimiento de las reservas internacionales. Y el presidente del Banco Central, en una conferencia pública el 3 de febrero, claramente ha señalado que entre las causas que han significado que las reservas monetarias en dólares estén por los suelos en 620 millones, dice el presidente del Banco Central que está la no aprobación en el legislativo del proyecto de ley de fortalecimiento de reservas a través de la monetización del oro. Claramente dice el presidente del Banco Central que quieren monetizar el oro para convertirlo en dólares. Entonces, no es cierto que no piensan vender o monetizar o hacer cualquier otra operación con nuestro oro que les permite incrementar las reservas en dólares. Lo que nosotros estamos cuestionando es que, como está planteada esta ley, es una ley que pretende el gobierno un cheque en blanco para dilapidar nuestras reservas físicas de oro, comprometiendo el ahorro de las generaciones pasadas, presentes y futuras de los bolivianos, sin cumplir el artículo 158, parágrafo 1, numeral 13 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que cuando se trata de vender o enajenar cualquier bien del dominio público nacional, se requiere la aprobación de ese contrato específico por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que quieren con esta ley es darle una cheque en blanco, una carta en blanco al Banco Central, que depende totalmente del gobierno, para que todos los contratos en operaciones financieras internacionales de disposición, de garantía o de venta de nuestro oro no sean controlados, fiscalizados ni aprobados por la Asamblea Legislativa. Y llegan al extremo, Edgar y Pablo, de que acá en el informe que lo tengo acá de la Comisión de Planificación que aprobó en la Comisión la semana pasada este proyecto de ley, transcriben el artículo 16 de la ley del Banco Central y le suprimen la última frase, la frase que dice en esta ley, que ya es bastante antigua, que viene antes de la época de Evo Morales, que dice que cuando se da en garantía nuestras reservas físicas en oro, en las del Banco Central, en una operación internacional en garantía, se requiere la autorización legislativa, en ese momento del entonces Congreso Nacional. Esa frase la han suprimido acá, se han copiado de manera incompleta el artículo. Entonces, nosotros creemos que lo que ellos quieren hacer es vender, disponer, enajenar nuestro oro como reserva física del Banco Central entre gallos y medianoche, con cero transparencia y probablemente con operaciones internacionales que inclusive pueden encubrir negociados, porque no quieren que haya una aprobación como debería haberla de la Asamblea. Para cerrar esta idea, les digo que la Asamblea Legislativa aprueba transferencias municipales de terrenos para hacer escuelas o hospitales. O sea, imagínense que la Asamblea Legislativa fiscaliza, controla a los municipios y les aprueba o no les aprueba sus transferencias de terrenos para esto. Y no quieren que la Asamblea Legislativa apruebe operaciones tan importantes donde se están disminuyendo nuestras reservas físicas en oro. Y acuérdense lo que decía el MAS en la época de los contratos petroleros. Cuando los gobiernos que no mandaron aprobación cada uno de esos contratos les decían entreguistas, vendepatrias, traidores a la patria. Lo mismo quiere hacer ahora este gobierno de Luis Arce con la disposición de nuestras reservas físicas en oro. Está vigente hasta ahora
una ley, la número 175 del gobierno de Evo Morales, firmada por Evo Morales, donde regula toda, ya no la venta, sino regula la compra de oro por el Banco Central, y hay un decreto reglamentario que da todos los detalles de cómo debería ser esa compra de oro por el Banco Central dentro del mercado nacional. Y lo que quieren hacer en esta ley es abrogar esa ley de la época de Evo Morales, porque esa ley dice en el artículo 1 que todo el oro que se compre en Bolivia por el Banco Central debería ser para incrementar las reservas, no para disminuirlas. O sea, como si se trataría de las joyas de la abuela, que más bien quiere fortalecerlas e incrementarlas para que el patrimonio de la familia, en cualquier situación futura de crisis de la económica, etcétera, tenga una mayor solidez y fortaleza. Entonces, todos estos otros artículos, salvo esos dos que les he leído, del proyecto que se quiere aprobar esta semana, se refieren a la compra de oro. Habiendo una ley de Evo Morales que está completa y reglamentada, donde ya está regulada la compra de oro, ¿qué necesidad había de hacer esta ley? Ninguna. Entonces han utilizado como pantalla, como maquillaje, el tema de la compra de oro en Bolivia, que ya se lo puede hacer desde el 2011 con esta ley de Evo Morales, pero ¿por qué la están abrogando? Porque les molesta ese artículo 1 que dice que el fin exclusivo de la compra de oro en Bolivia por el Banco Central es para incrementar las reservas, no para disponerlas o para venderlas o para enajenarlas. El pueblo de Bolivia tiene derecho a que si es imprescindible o realmente necesario disponer y vender nuestras reservas físicas de oro, primero que el pueblo de Bolivia a través del Congreso revise sus contratos, revise si las cantidades de oro que se van a vender son las necesarias y las suficientes, o por ahí se está vendiendo en una cantidad que, dada la circunstancia económica actual, no se justificaría, por ejemplo. O las condiciones de estos contratos de venta, si realmente económicamente son más beneficiosas o no tan beneficiosas para los intereses del pueblo boliviano. Porque no se olviden que las reservas son el principal ahorro de las generaciones pasadas, presentes y futuras de los bolivianos, y es un bien del dominio público de primera importancia.